Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1125 del manga, capítulo titulado Lo que significa morir, el cual comienza curiosamente en Egghead, más concretamente con los marines que todavía se encuentran en la isla, quienes están llevando a cabo la labor de subir a los barcos todas las armas creadas por Vegapunk, haciendo especial hincapié en los Seraphim, los pacifistas más avanzados y las armas monstruos marinos, cuando de repente Kaku y Rob Lucci aparecen, sorprendiendo a los marines y haciendo que les pregunten por Stussy al no verla junto a ellos, respondiéndoles Lucci que la ha matado. Sin elaborar nada más, nos movemos con Saturn, quien está comentando a los 9 vicealmirantes que han sido parte de la Buster Call, que han logrado poseer todo aquello para lo que vinieron a Egghead, York, Punk Records y la central de energía, 3 recursos clave para obtener la Mother Flame, la energía infinita. Aún así, momento en el que los vicealmirantes interrumpen a Saturn para disculparse con él por haber permitido que la banda del sombrero de paja y Jewel Ribboney hayan huido a Elbaf, comprometiéndose a ir a la isla de los gigantes para solucionar ese error. Solución a la que Saturn se niega, añadiendo el miembro del Gorosei que si ha habido un fallo colosal durante esta Buster Call ha sido el no prever la retransmisión del mensaje de Vegapunk, fallo del que parece que se echa las culpas a sí mismo. Más aún cuando continúa diciendo que no solo no lograron detener el mensaje a tiempo, sino que además, lo más irónico, es que fue gracias al gigante de hierro que los piratas lograsen escapar. Momento en el que Oda nos muestra un muy breve flashback de hace unos 200 años, en el que vemos a Saturn no deshacerse de Met, tal y como el resto había ordenado, y ordenar a los científicos que estaban bajo su mando que lo investigasen, terminando por decir, ya en el presente, que el robot durante los 200 años no se movió ni siquiera un poco, hasta ahora que claramente lo hizo para proteger a Luffy. Llegando a la recta final de esta primera parte del capítulo ubicada en Egghead, vemos al vicealmirante Doberman preguntarle a Saturn si acaso considerar que fue un fracaso no evitar que el mensaje de Vegapunk saliese a la luz no significa que lo que Vegapunk dice en él es cierto. Duda que nada más terminar de explorarla causa que una fuerza proveniente de Saturn impacte en el vicealmirante haciéndole sangrar y dejándole inconsciente, pidiendo ayuda médica instantáneamente al resto de los vicealmirantes como si no se hubiesen dado cuenta que ha sido el mismísimo miembro del Gorosei quien lo ha causado. Instante en el que Oda nos mueve con York, quien estando en el laboratorio se da cuenta que de repente han comenzado a aparecer muchísimas nubes isla, lo que le lleva a salir rápidamente del laboratorio y comprobar con sus propios ojos que estas nubes isla no solo se encuentran en su interior, sino que también hay muchísimas de ellas alrededor de Punk Records, preguntándose rápidamente qué narices está pasando, si acaso el generador se ha salido de control, deduciendo rápidamente que debe de ser cosa de Edison, quien se supone que debería de estar muerto en la fábrica, confirmándonoslo Oda, lo que lleva a que York le dispare con un francotirador que causa una gran explosión en donde el Punk se encontraba, pero siendo ya demasiado tarde al haber logrado llevar a cabo su objetivo de separar Punk Records de Egghead y hacerlo volar, lamentándolo York. Habiendo terminado de resumir esta primera parte del capítulo, toca detenernos un momento para hacernos alguna que otra pregunta, como por ejemplo, ¿está Stussy realmente muerta? Si fuese por Lucci y por el rostro de Kaku, sinceramente me lo creería, pero me resultaría demasiado raro no haberlo mostrado, por lo tanto yo apostaría más a que Stussy no está muerta. Igualmente, me parece raro que Oda no haya querido mostrarnos cómo ha terminado todo esto, porque recordemos que lo último que vimos en relación a Stussy fue la conversación que tuvo con Kaku, invitándole a Kaku a huir de todo, del gobierno mundial, junto a ella, y Kaku la rechazó, argumentando también que muy posiblemente no fuese capaz de detener a Lucci si se encontrase Lucci con ella, con Stussy. Así que a ver, esa posibilidad cabe, ¿no? Que
se hayan encontrado y que Lucci la haya matado, pero teniendo en cuenta que Kaku le invitó a que se marchase y que daba la sensación de que Stussy sí que se hizo a esa idea, creo que es más posible, creemos que tiene más sentido creer que realmente está viva. Aún así me escama un poco la parte de Lucci, que Lucci esté tan confiado con que ha matado a Stussy. Quizás nos llevamos la sorpresa, ya que ya ha habido una muerte en este capítulo, y sí que haya matado a Stussy en el caso de que ella se mantuviese muy cabezona y no quisiese irse de Egghead sin Kaku. Una parte que me ha llamado mucho la atención de esta primera parte del capítulo ha sido que Saturn se haya negado a que los vicealmirantes se dirijan a Elbaf para capturar a los piratas del sombrero de paja y a Jewelry Bonnie cuando ellos mismos han propuesto ese plan. Y aunque es cierto que más tarde Saturn pone más el foco en que el fallo ha estado en que el mensaje de Vegapunk haya logrado transmitirse, también considera un fallo lo de la huida de Luffy especialmente, así que entiendo que debe de haber alguna razón por la cual el gobierno mundial, Saturn en este caso, decide no mandar a vicealmirantes a Elbaf. No sé si es que quizás considera que en Elbaf hay guerreros demasiado fuertes y que no tendrían oportunidad alguna yendo tan solo 9 vicealmirantes, o si puede que haya alguna otra razón, como quizás un trato secreto que haya por la espalda de absolutamente todo el mundo con Loki, por decir algo, ya que Loki da un poco esa sensación de ser, parece un personaje un poco sucio, ¿no? Aunque bueno, quizás eso también está un poco afectado por lo que es Loki en la mitología y bueno, también en las películas de Marvel, pero bueno, igualmente es algo que me ha llamado mucho la atención y que creo queda para pensar. Y por último, en relación a esta primera parte del capítulo, me pregunto cómo funciona el poder de Saturn, aquel que vimos por primera vez en Egghead cuando entró plenamente a la isla y la usó, no sé exactamente contra quién fue, si fue contra Sanji o contra algún personaje, y también hemos visto en este capítulo usarla contra el vicealmirante Doberman y dejarle KO. Entiendo que es un poder que no tiene que ver con, entre muchas comillas, su Akuma no Mi o su poder demoníaco, por llamarlo de alguna manera, porque al fin y al cabo lo ha usado en su forma humana. Así que a mí me da más la sensación de que es una especie de haki, que es un poder de alguno de los hakis. Supongo que el que más sentido tendría es el haki del rey, que al fin y al cabo hace algo similar, ¿no? Porque hace desmayar a la gente y le hace salir como espuma por la boca. Pero esto parece como un haki del rey muy agresivo. Pero también cabe la posibilidad de que quizás sea algo nuevo que no conocemos y que sea similar al haki, pero que no sea haki per se, que quizás sea una especie de técnica que tan solo pueden usar los miembros del gobierno mundial o los demonios, por llamarlos de alguna manera. No sé, no me queda muy claro, pero desde luego lo que está claro es que se parece mucho al haki del rey, así que simplemente puede que sea una parte del haki del rey y que quienes lo usen es porque son como muy agresivos y quieren ser muy contundentes sobre sus enemigos. Regresando con el capítulo es como nos movemos a Mariejoa, donde tras ver a varios tenrubitos comportarse como la escoria con patas que son, quejarse de que no tienen comida y demostrar lo ignorantes que son, al haber descubierto a la vez que el resto del mundo, pese a tener muchísimas más facilidades, parte de la historia oculta y del posible futuro, Oda nos lleva a la Cámara del Poder a la que Sanfi Garland Garling está entrando sin entender muy bien por qué los 4 miembros del Gorosei que ahí se encuentran, pasando a comentarles el comandante supremo de los Caballeros de Dios que se encuentra ahí porque ha recibido unas órdenes muy importantes, comentario tan vago que causa aún más molestias a los miembros del Gorosei por seguir teniendo muchas preguntas y ver que está actuando con mucha soberbia pese a ser de un rango menor a ellos.
Sin mantener el misterio mucho más, Garling revela a los otros 4 miembros del Gorosei que con efecto inmediato York pasa a ser su subordinada al él asumir el rol de dios guerrero de la ciencia y la defensa, terminando por decirles, mientras se sienta junto a ellos, que el mundo va a entrar en un caos nunca antes visto, así que espera que juntos puedan hacer el mejor de los trabajos para hacer frente a la situación, dejando a los miembros del Gorosei un poco cagados al darse cuenta que Im no está nada contento con lo que han hecho en Egghead y que no le tiembla el pulso a la hora de sustituir a uno de los 5 ancianos. Instante en el que Oda nos devuelve a Egghead para mostrarnos a Saturn tener un círculo mágico a sus pies, salir llamas a su alrededor y estar ahogándose, no entendiendo ninguno de los vicealmirantes qué le está ocurriendo. Y antes siquiera de tener la oportunidad de entenderlo, de que la unidad médica pueda averiguarlo, el cuerpo del que hasta ahora era uno de los 5 ancianos comienza a marchitarse más y más, pidiéndole clemencia a Im, excusándose en que no se esperaba que Luffy tuviese unos poderes que le hiciese tan escurridizo, excusa que al rey del mundo no le vale, culpándole con muchísima ira de ser el máximo responsable de permitir que Joy Boy escape, para finalmente causar una especie de explosión en el cuerpo de Saturn, que además de causar que los vicealmirantes retrocedan, deja el cuerpo completamente esquelético, quedándose los 9 vicealmirantes boquiabiertos al no entender qué narices acaban de vivir. Vaya segunda parte de capítulo tan intensa. Al fin y al cabo hemos averiguado, hemos descubierto que los miembros del Gorosei son reemplazables. Hemos visto cómo Im ha matado a uno de los miembros del Gorosei y le ha dado a Sanfigarland Garling la oportunidad de poseer el puesto que hasta ese entonces Saturn poseía. Y da la sensación que los miembros del Gorosei también lo han descubierto en ese momento por cómo han reaccionado. He visto teorías mencionando que puede que ya hubiese ocurrido previamente y que Júpiter, por ejemplo, haya sido el último en haberse unido a los miembros del Gorosei, pero por cómo reaccionan yo no lo tendría del todo claro. Quizás reaccionan más por miedo al fin y al cabo el tema del mensaje de Vegapunk y que Luffy escapase ha sido una cagada de todos. Todos han cometido el error de no haberlo evitado, pero a mí sí que me daba más la impresión de que era el miedo del momento de ser conscientes que si volvían a hacer mal su trabajo podían ser reemplazados por otro, y ya no solo es que les reemplace, sino que es que si les reemplaza es porque han hecho algo muy mal y muy probablemente por ello les mate, tal y como ha ocurrido con Saturn. Por cierto, pobrecita Katarina Devon, que ya de poco le va a servir haber tocado a Saturn para transformarse en él, básicamente porque ahora todo el mundo debería de saber que Saturn está muerto, así que una pena por ella. Y bueno, en relación a la muerte de Saturn hay muchas preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, ¿qué narices pasa con su poder? O si acaso los miembros del Gorosei obtienen sus poderes y su, entre comillas, inmortalidad / juventud eterna porque Im es quien se lo entrega y quizás por eso solo él puede ser quien les mate. Al fin y al cabo, en el proceso de la muerte había un círculo mágico. Parece que a Saturn se le estaba saliendo el alma del cuerpo y además se estaba marchitando como si su cuerpo no fuese natural, como si hubiese vivido mucho más de lo que debería de haber vivido. Así que quizás todo esto sí que es cosa de Im, lo cual me haría entender que sus poderes no son Akuma no Mi, como supongo que Oda nos ha estado dando a entender hasta ahora al en ningún momento habernos revelado cómo se llaman sus Akuma no Mi y sí habernos revelado
en qué eran capaces de transformarse. Además, supongo que sería un poquito extraño que Im matase a Saturn en un lugar cualquiera, en lugar de matarle en un lugar cercano a él para, en el caso de ser usuario de una Akuma no Mi, hacer que esa Akuma no Mi renaciese cerca de donde él se encuentra y así poder otorgársela a otra persona. Así que yo apostaría a que sí, a que todo esto es cosa de Im. La cuestión es cuestión de una Akuma no Mi, ese poder de Im, o Im tiene ese poder por alguna otra razón y es una especie de mago y todo el tema de los círculos mágicos es por ende cosa suya. Son muchas preguntas muy interesantes de las cuales desgraciadamente creo que no vamos a recibir respuesta pronto. Y bueno, en relación a esto también tengo otra pregunta por hacerme. ¿Qué va a pasar con Sandfigarland Garling? ¿Va a obtener el mismo poder que Saturn, el de la araña, o se va a transformar en otro animal diferente? Personalmente me gustaría que fuese diferente. El animal en el que se transformase al fin y al cabo al haber visto mucho de la araña. Pero bueno, veremos qué es lo que acaba haciendo Oda y cuándo se da la oportunidad de ver a Garling en acción. Por cierto, algo que también hay que tener en cuenta es que 9 vicealmirantes saben que hay alguien capaz de matar a Saturn, la que, según ellos o para ellos, era la supuesta máxima autoridad del mundo junto al resto de los miembros del Gorosei. Quizás puedan deducir que es cosa del resto de los miembros del Gorosei, pero también pueden deducir que hay alguien por encima de los miembros del Gorosei capaz de matarles. Así que ojo también con estos 9 vicealmirantes, especialmente con Doll, que parecía tener cierta cercanía con Garp. Así que veremos también qué es lo que quiere hacer Oda con estos personajes. Y por último, en relación a esta segunda parte del capítulo, quiero comentar algo que me ha encantado, que, a ver, supongo que de cierta manera tiene sentido, ¿no? Por lo que ya vimos tras el mundo, o los miembros del Gorosei más concretamente, sufrir el haki del rey de Joy Boy. Pero bueno, el punto al que voy es que a Im le importa mucho más que Luffy / Joy Boy haya huido a que el mundo sepa la verdad. Es decir, a Im solo le aterra Luffy. Es como que el mensaje de Vegapunk a él le da completamente igual, o a ella, porque no sabemos qué narices es, y menos aún tras el capítulo del anime de hoy al haber puesto esa voz robótica en Im. Pero bueno, el punto está en que a Im parece que todo el mundo le da igual, parece que quiere deshacerse de todo el mundo y que nadie le supone una amenaza a excepción de Joy Boy. Y a ver, razón para temerle supongo que tiene al haber peleado contra él durante el siglo vacío y muy probablemente quizás haberle derrotado, y si no haberle derrotado, haberle dejado muy, pero que muy malherido. Así que cualquier cosa que le recuerda mucho a él, como lo es Luffy en su existencia completa, le hace que viva aterrado. Así que mola esa idea de que a Im lo único que le aterre sea Luffy, aunque es cierto que sea más por méritos de Joy Boy que por méritos de Luffy como tal. Pero bueno, en el futuro, cuando Luffy se vaya volviendo más fuerte, tendrá sentido que todo este tiempo le haya estado temiendo, pese a haber sido por otra razón. Llegando a la recta final del capítulo, Oda nos mueve a 2 frentes diferentes, siendo el primero de ellos Punk Records, que se ha convertido en una especie de isla flotante gracias a las nubes islas tal y como hemos visto al inicio de este capítulo, y donde, tal y como Oda nos dejó caer en el pasado capítulo con las revelaciones de Lilith, Oda nos revela que las conciencias de todos los Punk, bueno, a excepción de Stella, es decir, Shaka, Atlas, Pitágoras y Edison,
siguen presentes, lamentando uno de ellos haber obtenido solo Punk Records y no también el laboratorio al completo, lamentando también otro de ellos que York siga teniendo acceso a Punk Records, pero también consideran que es mejor que no tenga Punk Records físicamente, por lo tanto algún beneficio debe de haber ahí. Aún así, comentan que es una pena que no tengan ni fondos ni materiales para desarrollar o inventar nada, pero aún así van a seguir trabajando juntos para poder ayudar a la humanidad tanto como puedan. Y para terminar con este frente, vemos cómo los 4 punks se unen en un mismo cuerpo físico y cómo contactan con Wetheria, dejando a Jaredas, quien fue el maestro de Nami durante el time skip, completamente sorprendido al creer que Vegapunk estaba muerto. Y con esto es como nos movemos al segundo, frente al reino Kamabaka, protagonizado, como no, por los revolucionarios, quienes parecen, al menos alguno de ellos, estar un poco en pánico por lo que han escuchado en el mensaje de Vegapunk, aunque sinceramente me da la sensación más de que es un pánico exagerado para darle un tono humorístico. A continuación vemos cómo Koala hace un resumen de los puntos importantes del mensaje de Vegapunk, para justo después una de las comandantes comentar que son conscientes de que deben de ser parte de la carrera por el One Piece, comenzando a entender otros revolucionarios por qué los Tenryubitos viven en el punto más alto de la Red Line y por qué llevan más de 700 años esclavizando a gente para crear megaestructuras como Tequila Wolf, a la que Robin fue a parar durante el time skip tras Kuma precisamente haberla mandado allí, así que Kuma muy probablemente algo ya supiese. Y por último vemos a Dragon terminar por decir que no todo el mundo va a esperar pacíficamente a que la desgracia ocurra, y declarando que una revolución rápida debe de darse antes de que el mundo comience a luchar por los sitios seguros, es como termina este capítulo. Sinceramente tengo muchas ganas de ver a los revolucionarios en acción, a ver a los revolucionarios en la mar, pero desgraciadamente creo que no vamos a tener la oportunidad de ver mucho de ellos. Quizás sí que veamos un poco acerca de esta revolución rápida de la que hablaba Dragon, pero creo que va a ser más para hacernos una idea de cómo el mundo está evolucionando después del mensaje de Vegapunk que verles pelear contra enemigos interesantes. Tiene pinta que eso Oda se lo está guardando más precisamente para cuando parece que todo el mundo se va a pelear en la carrera por el One Piece, aunque eso cada vez debería de estar más y más cerca. Supongo que después del arco del BAF es cuando más intensa va a estar esa parte y quizás cuando finalmente comienzan a darse esos enfrentamientos que tanto tiempo llevamos esperando, o simplemente, por ejemplo, ver a Dragon pelear y ver si tiene la logia del viento, como tantísimo se ha teorizado, si Oda nos sorprende con algún otro poder. Pero bueno, para eso, como comento, creo que todavía falta un poco, aunque ojalá mientras vamos avanzando en el BAF, Oda haga como en Egghead y nos movamos a diferentes lugares del mundo y podamos ver más cosas de cómo se va desarrollando todo. Y por último, tengo mucha curiosidad también de cómo va a acabar Punk Records, si va a anclarse en Wetheria y por eso han llamado a Jaredas, al que fue el maestro de Nami, para pedirle permiso para quedarse junto a ellos, o si es que les ha llamado por alguna otra razón y no van a parar de moverse por todos lados hasta que aparezcan frente a todo el mundo cuando ellos lo consideren necesario. Es un misterio muy gordo, la verdad, para mí el relacionado con los Punk. Me cuesta un poco comprender al fin y al cabo todo lo relacionado a ellos en cuanto a qué papel van a llevar a cabo, pero bueno, igualmente si Oda los mantiene vivos fuera de
la manía de Oda de no matar a nadie, aunque un poco irónico decir eso en este capítulo. Espero que sea para darles un auténtico momentazo cuando ellos aparezcan. Pues hasta aquí ha dado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que es un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!